Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal Amarte Sano. El día de hoy les voy a platicar acerca de las 4 formas en las que las personas reaccionamos ante el trauma y específicamente ante el estrés postraumático complejo, que es cuando vivimos una parte larga de nuestra vida con algún tipo de abuso emocional. Y bueno, antes de que continuemos con este video, te quiero pedir que apoyes a nuestro canal suscribiéndote para que tengas las notificaciones más actualizadas y dándole like si te gustó el video. Entonces platiquemos un poquito acerca del trauma. Hay 4 formas de trauma, que es abuso emocional. Hay 4 formas de abusar emocionalmente de una persona. El más extremo, que es el sexual, está el físico, está el emocional y está el abandono o la negligencia. Este último casi no está visibilizado y me gusta mucho mencionarlo para que lo empecemos a visibilizar porque también causa muchos estragos. Cuando nos abandonan, no estoy hablando necesariamente de un abandono físico, sino de un abandono emocional. Cuando un niño no es contenido emocionalmente o cuando es invalidado constantemente, cuando por ejemplo el niño se queja de algo y la mamá o el papá o el cuidador con dolo o sin dolo, porque a veces no es con dolo, a veces simplemente es falta de información del cuidador, lo invalida, le dice que está exagerando, que no tiene por qué sentirse triste, que no tiene por qué sentirse así. Cuando no le permiten al niño expresar sus emociones, empieza a sentirse invalidado. Cuando no se le escucha al niño, cuando no se le presta atención, cuando no se tiene presencia por parte de los papás hacia los niños y que, insisto, a veces no es con una cuestión de dolo, simplemente porque las circunstancias no lo permitieron. Y bueno, a veces sí es una cuestión de mucha más violencia, como pueden ser golpes o abuso sexual incluso. Y cuando hay este tipo de circunstancias puede ocurrir trauma en las personas. El abuso se ve, por ejemplo, como invalidación, decirle a la persona que es exagerada, decirle que su conducta o que sus emociones no son correctas. Puede ser degradar a la persona, ridiculizarla, humillarla, hacerle gaslighting, culpabilizar, chantajear, minimizar. Todos estos tipos de conductas, cuando son reiterativas, cuando nos las hacen de manera constante, se va generando en los niños el tema de trauma. Por ejemplo, es súper común que tú generes trauma si tus padres te hicieron gaslighting. Si no sabes lo que es el gaslighting, te voy a dejar un video aquí sobre gaslighting, que ya les había hecho, pero de manera general, cuando te hacen gaslighting es cuando niegan tu realidad. Cuando tú, por ejemplo, estás triste por algo que pasó, que fue totalmente válido estar triste, y entonces llega tu mamá, tu papá o alguna otra persona y te dice que no te deberías de sentir así, cuando niegan tu realidad o cuando te dicen que algo que ocurrió no ocurrió. Prácticamente es negar tu discurso de realidad, negártelo y decirte que no es real, que la realidad es distinta. Entonces, ¿qué pasa con los niños cuando les hacen gaslighting? Dejan de saber claramente cuál es la realidad, se confunden, ¿sí? Y en el tema emocional dejan de entender sus emociones porque les dijeron exagerados, porque les dijeron que no eran coherentes, cuando realmente sí eran coherentes a la situación. Para que una persona entienda sus emociones, cuando era niño o niña, debió de haber tenido a alguien que, por ejemplo, si un niño se ponía triste o si se ponía enojado, debió haber tenido un adulto que entonces le dijera, ok, estás enojado, ok, está bien estar enojado porque te estás frustrando por esto, bla, bla, bla. Pero si la persona, si el niño no tiene a alguien que le espejee, que sea como un espejo para el niño, en donde le reafirme, en donde le diga, está bien sentirse así ante esas circunstancias. Y si no le dice eso y es un adulto que le dice que no debe de sentir eso, que está mal sentir eso, el niño se confunde. Para que un adulto entienda sus emociones, debieron de haber sido validadas cuando era niño. Así es como se hace la inteligencia emocional. Entonces, cuando los adultos fueron muy invalidados de niños,
cuando están adultos no entienden sus emociones y muchas veces no tienen esa conexión con sus emociones. Terminan siendo adultos que después llegan a mi consulta, por ejemplo, con muchísima ansiedad, con ataques de pánico, con muchísimo enojo y no entienden por qué. Y hasta que uno les empieza a escarbar, hasta que empiezas a investigar como psicoterapeuta, ellos empiezan a hacer esta conexión entre las emociones, entre su historia, porque fueron muy invalidados de niños y entonces apenas empiezan a entender por qué están sintiendo lo que están sintiendo. Y bueno, pues conectándolo un poquito con el narcisismo, muchas veces cuando tenemos un padre o una madre narcisista, como son muy egoístas y como son poco empáticos y hacen gaslighting, todo el tiempo, cuando el niño se siente mal y les comenta que se siente mal por algo que les hicieron, lo que hace el padre o la madre cuando es narcisista es volteársela, es hacerle gaslighting, es minimizar al niño o a la niña. Entonces crecen con una distorsión de la realidad y no entienden bien el tema de sus emociones y de lo que es o no válido sentir y pedir. Hay un concepto muy interesante que menciona Pete Walker, que les voy a recomendar ese libro de Pete Walker, que se llama TEP complejo de sobrevivir a prosperar. Se lo recomiendo muchísimo para el tema de trauma, de estrés postraumático complejo. Es un librazazazo y habla de todas estas cosas que yo les estoy mencionando. Pero bueno, este concepto habla de los padres suficientemente buenos, ¿sí? Porque obviamente ningún papá nació sabiendo ser papá, nadie somos perfectos, pero obviamente hay como una línea en donde los padres son suficientemente buenos y hay una línea donde los padres ya pueden estar violentando a sus hijos, ¿sí? Entonces, bueno, lo que necesita un niño o una niña o cualquier ser humano es tener un padre suficientemente bueno. Y cuando el padre no es suficientemente bueno es cuando ejerce estos 4 tipos de abuso, estos 4 tipos de violencia. ¿Cuáles son entonces, que es el tema de este video, las 4 formas de reaccionar ante el trauma? ¿Cuáles son estas 4 formas de reaccionar ante el trauma? En inglés, que las menciona el autor, las 4 son las 4 Fs, porque todas las palabras empiezan con una F y son freeze, fawn, fight y flight. En español, que no empiezan con F, pero bueno, en español son las siguientes. En español es lucha, huida, parálisis y adulación. Y les voy a platicar de estas 4 formas de reaccionar ante el trauma. Por ejemplo, cuando la persona reacciona ante el trauma con esta F de lucha, con la F de fight, que es la lucha, por lo general puede terminar en un trastorno de narcisismo de personalidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son personas que reaccionan ante el trauma, ante lo que les están haciendo sus cuidadores, con pelea, ¿sí? Tienen como mucha hipersensibilidad y su reacción inicial es como de una manera de lucha, de pelea, ¿no? Una respuesta de huida es cuando una persona simbólicamente huye de la situación, ¿sí? No necesariamente se tiene que ir, pero como si se despegara de la situación para no estar presente emocionalmente. Una respuesta de congelamiento se da cuando hay una amenaza y la persona se da cuenta que no tiene sentido luchar porque ya no tiene nada más que hacer, entonces se paraliza. Esta respuesta de parálisis se da por lo general cuando hay casos de abuso sexual. Cuando hay parálisis, la persona se disocia, ¿sí? Y cuando hay una respuesta de adulación es cuando la persona detecta una amenaza y cree que adulando, ayudando o siendo complaciente con la persona puede evitar esa violencia de esa amenaza. Los niños que son traumatizados por lo general se van hacia alguna de estos tipos de reacciones. ¿Para qué? Porque sienten que así pueden sobrevivir a esta situación. ¿Cómo se puede sanar el trastorno de estrés postraumático complejo? Te recomiendo, número 1, que acudas a psicoterapia. Ustedes saben que soy una fiel creyente de la psicoterapia, a eso me dedico y creo que peloteando tu trastorno de estrés postraumático complejo, si tú no sabes que lo tienes, con un terapeuta que se dedique a estos temas te lo va a hacer consciente, lo vas a ir haciendo, vas a ir entendiendo lo que sucedió y por qué te sientes así
y poco a poco te vaya a llevar de la mano tu terapeuta para que puedas sanar esto que viviste. Otra de las formas de sanar esto es escribir acerca de lo que vivimos, escribir acerca de lo que sentimos, que tú te empieces a conectar cada vez más con tus emociones, que empieces a entender cada vez tus emociones, que te permitas sentirlas. ¿Para qué? Para que ya haya esta conexión y esta validación entre tus emociones y lo que estás pensando, que las valides, que si te invalidaron en tu infancia, tú te empieces a validar. Pete Walker habla en su libro que les acabo de recomendar acerca de rematernarse y reparentarse. Esto significa que todo lo que observaste, que no te dieron tus papás y que tú lo necesitabas, porque los niños necesitan ciertas cosas, necesitan cercanía, proximidad, necesitan contención emocional, necesitan validación emocional. Si por alguna situación, porque tus padres no lo sabían, porque tus padres no les dieron esto y no sabían cómo educarte, pero por cualquier situación que haya sido, si no te lo dieron, tú te lo puedes dar. En esto de rematernarse y reparentarse, lo importante es que tú empieces a darte muchísima autocompasión y que aprendas de autoprotección, que te empieces a cuidar, que te empieces a observar y a darte y a cubrir tus necesidades emocionales, tus necesidades físicas y tus necesidades de validación emocional. Te voy a dejar otro video aquí sobre trauma complejo para que entiendas más este fenómeno. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para que tengas todos nuestros videos actualizados. Hasta luego.